Y hoy hablaremos de microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microtúbulos son estructuras tubulares de 25 nanómetros de diámetro al exterior y 12 nanómetros de diámetro en el interior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan en los centros organizadores de microtúbulos y se extienden a lo largo de todo el citoplasma. Estos se pueden encontrar en células eucariotas. La estructura de los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un dímero que consta de dos proteínas globulares, llamadas alfa-tubulina y beta-tubulina. Los dímeros de tubulina se unen formando protofilamentos. Un microtúbulo consta de 13 protofilamentos paralelos que forman un cilindro o hueco. Una importante característica de los microtúbulos es su polaridad. La tubulina polimeriza por adición de dímeros en uno o ambos extremos del microtúbulo. La adición es por unión cabeza con cola en la formación de protofilamentos. Así se forman filas sesgadas de monómeros de alfa-tubulina y beta-tubulina en la pared, lo que provoca una polaridad global en el microtúbulo. Esto es debido a que todos los protofilamentos de un microtúbulo tienen la misma orientación. Un extremo compuesto por un anillo de alfa-tubulina denominado extremo menor y el opuesto por un anillo de beta-tubulina denominado extremo mayor. Asociados a los microtúbulos hay numerosas proteínas. Algunas actúan estabilizando los microtúbulos y permitiendo la unión de otros componentes celulares y otras denominadas proteínas motoras utilizan la energía del ATP para desplazar orgánulos a lo largo de los microtúbulos. Los microtúbulos están constantemente polimerizando y despolimerizando fundamentalmente su extremo mayor. Una vez se ha producido el crecimiento y la formación del microtúbulo, la incorporación de nuevos dímeros de tubulina hace que el microtúbulo crezca en longitud. Este crecimiento se puede detener repentinamente y el microtúbulo comienza a despolimerizarse hasta llegar incluso a desaparecer. O más frecuentemente reinicia el proceso de polimerización. A estas alteraciones entre polimerización y despolimerización es a lo que se llama inestabilidad dinámica. La inestabilidad dinámica, dos factores de los cuales depende muy relacionado el uno con el otro, ya sea concentración crítica y existencia o no de un casquete GTP. La concentración crítica es la concentración de dímeros de alfa-tubulina y beta-tubulina, para lo cual la velocidad de adición de dímeros es igual a la pérdida. Por lo tanto, el microtúbulo presenta la misma longitud. La existencia o no del casquete GTP. Este está relacionado con la concentración de dímeros. Entre las funciones de los microtúbulos tenemos los siguientes. 1. Son los principales elementos estructurales y generadores de movimiento de cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos son estructuras que se proyectan desde la célula. Contienen microtúbulos y están rodeados por membrana plasmática. Las células utilizan estos apéndices para desplazarse, para mover el medio que los rodea o como estructuras sensoriales. Los cilios son más cortos que los flagelos y son más numerosos y se mueven en una manera en la que propelen el líquido de una dirección paralela a la superficie de la célula. Los flagelos mueven el líquido que los rodea en una dirección perpendicular a la superficie de la célula. Tanto los cilios como los flagelos son estructuras complejas con más de 250 proteínas diferentes. Ambos contienen una estructura central de microtúbulos llamados axonema, rodeado por una membrana plasmática. Cada axonema consta de 9 pares de microtúbulos exteriores que rodean un par central. 2. Dirigen el transporte de orgánulos en el citoplasma, ya que actúan como guía a lo largo de las cuales pueden desplazarse vesículas y otros orgánulos. Se ha observado que las mitocondrias se desplazan por el citoplasma asociados a los microtúbulos. En las neuronas el transporte axonal también implica los microtúbulos. Pequeñas vesículas se mueven rápidamente por el axón en ambas direcciones a lo largo de los microtúbulos.
Los microtúbulos son relativamente inertes en cuanto a que no interaccionan directamente con los orgánulos. Los desplazamientos de orgánulos son producidos por una serie de proteínas especiales llamadas proteínas motoras, como la quinesina y la dineinas. 3. Constituyen el huso mitótico. Al comienzo de la mitosis, los microtúbulos citoplasmáticos forman el huso mitótico, el cual organiza el movimiento de los cromosomas, desplazándolas en 2 lotes y distribuyéndolos en 2 células hijas. 4. Determinan la forma y la polaridad de la célula. En las células alargadas, los microtúbulos están alineados con el eje largo de la célula y en la mayoría de los casos su presencia es esencial para el mantenimiento de dicha forma. En las neuronas, los microtúbulos se disponen a lo largo de los axones y dendritas formando un tramo muy ordenado. 5. Disponen el retículo endoplásmico en el complejo de Golgi en los lugares adecuados. 6. Intervienen en la organización de todos los filamentos del citoesqueleto. Así, los microtúbulos participan en la distribución de los filamentos intermedios y en los filamentos de actina. Yo les hablaré acerca de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto cuya principal misión es permitir a las células o estructuras celulares soportar tensiones mecánicas. Se denominan intermedios porque el diámetro de estos filamentos es de aproximadamente de 8 a 15 nanómetros que se encuentra entre el del filamento de actina y el de los microtúbulos. En la célula hay 2 sistemas de filamentos intermedios, uno en el citoplasma y otro en el interior del núcleo. Los filamentos intermedios forman una red que conecta el núcleo y se extiende hasta la periferia celular. Normalmente, los filamentos intermedios del citoplasma están anclados a los complejos de unión que se establecen entre las células vecinas y entre las células y la matriz extracelular a través de proteínas de unión. Los filamentos intermedios abundan en las células que están sometidas a tensiones mecánicas, por ejemplo, en los axones de las células nerviosas, en las células musculares y en las células epiteliales. La estructura molecular de los filamentos intermedios. Empieza desde los monómeros o subunidades que están formadas por una cabeza globular en el extremo amino, una cola globular en el extremo carboxilo y un dominio central alargado o región central. Las cabezas o zonas globulares son las regiones de las proteínas encargadas de interaccionar con otros componentes celulares. La región central se organiza en una hélice alfa que permite a un monómero unirse a otro para formar un dímero. 2 dímeros pueden asociarse entre sí de forma antiparalela mediante enlaces eléctricos para formar tetrámeros. Los tetrámeros se asocian lateralmente para formar una estructura laminada de 8 tetrámeros que se enrolla sobre sí misma y se une en línea con otras para formar el filamento intermedio de unos 8 a 10 nanómetros de diámetro. Por lo tanto, si se realiza un corte transversal de un filamento intermedio, mostraría 32 moléculas. Función de los filamentos intermedios. La función de los filamentos intermedios viene determinado por su composición. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes, son 2 propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. También contribuyen a establecer la posición del núcleo en la célula. También existe una reorganización del andamiaje del filamento intermedio bajo ciertas condiciones celulares, como un ejemplo de ello es durante el desplazamiento celular, la división celular o cuando se responde a cambios en la dirección de las fuerzas tensoras que soportan las células. También hay que recalcar que los filamentos intermedios son más estables en el tiempo que los microtúbulos y los filamentos de actina. También son más resistentes a altas concentraciones iónicas. También, a pesar de ello, pueden desorganizarse y volver a polimerizar, permitiendo que se acorten, se alarguen y reorganicen. Un mecanismo para ello es mediante fosforilaciones y desfosforilaciones por quinasas y fosfatasas, además también por la acción de chaperonas. Los filamentos intermedios se clasifican en 6 clases o grupos. El 1 y 2 son las queratinas ácidas y básicas respectivamente. Ambos tipos se combinan entre sí para dar las queratinas a las células, es decir, las queratinas son heteropolímeros, que son la familia de los filamentos intermedios, con más diversidad en monómeros. Las queratinas son abundantes en las células epiteliales. Las queratinas son en total 17 que son para el cabello y el resto son queratinas epiteliales. El 3 es una clase heterogénea, subdividida en 4 grupos: bimentinas, desminas, proteína fibrilar ácida y periferina.
El 4 son neurofilamentos típicos de neuronas a la cimenina, 5-hilina y alfa-interexina. Según su peso molecular, se clasifican en ligeros, y medios y pesados. Los neurofilamentos se expresan en neuronas maduras importantes para la organización de dendrinas y axones. Están formados por 3 tipos de polipéptidos. El quinto es una clase que incluye a las láminas nucleares, que forman la lámina nuclear y son únicos filamentos intermedios que no se encuentran en el citoplasma. En vertebrados se han encontrado 4 genes que codifican para las láminas nucleares: A, B1, B2 y C3. El 6 incluye a proteínas de los lentes de los ojos, como la filensina, paquinina, también a las nestinas, que se expresan en células proliferantes y musculares en desarrollo. Ahora les hablaré acerca de las patologías. Hay más de 80 enfermedades humanas asociadas a defectos en los filamentos intermedios. Entre ellos se encuentran enfermedades miópatas, esclerosis lateral, Parkinson, cataratas, entre otros. Por ejemplo, los filamentos de queratina en las células epiteliales suelen estar ancladas a las desmosomas y a los hemidesmosomas. La importancia de esto queda patente en una enfermedad llamada epidermolisis bullosa simple, en la cual existen mutaciones que modifican la formación de los filamentos de queratina. El resultado es una piel muy vulnerable al daño mecánico, es decir, hace falta muy poca presión para separar las células y producir descamación. Yo les voy a hablar de los microfilamentos, que son estos de aquí. De los 3 tipos de fibras de proteínas del citoesqueleto, los microfilamentos son los más delgados, tienen un diámetro de alrededor de 7 nanómetros y están compuestos de muchos monómeros unidos de proteínas llamada actina. Esto es debido a que están hechos de monómeros de actina. Los microfilamentos se les conoce como filamentos de actina. Los filamentos de actina tienen direccionalidad, lo que significa sus extremos tienen diferente estructura. Aquí estaría un ejemplo de actina, además que estos tienen varias funciones importantes para la célula que sirven como rieles para el movimiento de una proteína motora llamada miosina, la cual también forma filamentos. Debido a su relación con la miosina, la actina está implicada en muchas funciones celulares que requieren movimiento. Por ejemplo, en la división celular animal, como se puede ver, un anillo de actina y miosina pellizca la célula hasta separarla de 2 de sus hijas. También son muy abundantes en las células musculares, donde forman estructuras de filamentos superpuestos. Los filamentos forman distintas proyecciones según la situación de la célula, como es las proyecciones dinámicas y las proyecciones estables. Bueno, hablando de las proyecciones dinámicas, se puede decir que es lamelopodios con forma de lámina y filopodios, forma filamentosa que censa el ambiente para decidir si la célula avanza o no, que son estructuras que protruyen de la membrana celular y que permiten el movimiento de la célula. También está el anillo contráctil, que se forma cuando se está dividiendo la célula, una vez que los cromosomas se han separado y estrangula la célula para dividirla en 2. También existen las proyecciones estables, que permanecen en el tiempo. Son, por ejemplo, los paquetes de estereocilios que podemos ver aquí. Están en las superficies de las células pilosas del oído interno u otros arreglos que permiten la contracción muscular. También está la polimerización de microfilamentos, es donde la actina está situada en los bordes de la célula, por lo tanto desde ahí se polimeriza. Comienza como respuesta a señales externas que les dicen a la célula de forma la que tienen que adoptar. Lo primero que se forma es una especie de capuchón formado por proteínas especiales que son la ARP2 y ARP3, junto con otras proteínas que fortalecen este capuchón y que forman el complejo ARP, proteína relacionada con actina. A partir del capuchón se unen los monómeros de actina para formar protofilamentos. Por lo que podemos ver, el lado menos tiene el capuchón, por lo tanto el filamento crece solo en el sentido más.
Los microtúbulos, entre sus funciones, es que tienen una misión esquelética, son responsables del movimiento del citosol, también son responsables de la contracción muscular. Por ejemplo, muchos tipos de células tienen microvillosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática, que aumentan la superficie de contacto a la célula para mejorar el transporte de materiales a través de esta membrana.